A continuación, desarrollaré una actividad del curso Física Electrónica. La actividad es la tarea número 1, Introducción al análisis de circuitos resistivos, desarrollando el ejercicio número 1. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Eric de Jesús Barros Goenaga y el presente trabajo va dirigido al tutor, el ingeniero Edgardo Escorcia Mantilla. El ejercicio número 1 de la tarea es dar 4 conceptos básicos del curso Física Electrónica, como lo es la carga eléctrica, la corriente eléctrica, la tensión o voltaje y la potencia eléctrica. Además, una pregunta problematizadora. El primer concepto básico es la carga eléctrica, que se representa con la letra Q. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia responsable de producir las interacciones electrostáticas. La materia ordinaria se compone de átomos y estos a su vez se componen de otras partículas llamadas protones y electrones. Los primeros se encuentran en lo que se denomina núcleo del átomo y los segundos en lo que se denomina corteza, girando en torno al núcleo. Robert Millikan en 1909 pudo medir el valor de dicha carga simbolizando con la letra E, estableciendo que la carga eléctrica a 1602 por 10 a la menos 19 columbios. Algunas propiedades de la carga eléctrica podemos decir: el primero, dado que la materia se compone de protones y electrones y su carga es E, podemos deducir que la carga eléctrica es una magnitud cuantizada, a lo que es lo mismo la carga eléctrica de cualquier cuerpo es siempre un múltiplo del valor de E. Como segundo, podemos decir que la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es negativa cuando tiene más electrones que positiva cuando tiene menos electrones que protones y neutra cuando tiene igual número de electrones que protones. En cualquier fenómeno físico, la carga del sistema que estamos estudiando es idéntica antes y después de que ocurra dicho fenómeno físico, aunque se encuentre distribuida de otra forma. Esto constituye a lo que se conoce como el principio de conservación de la carga. La carga ni se crea ni se destruye, ya que su valor permanece constante. Las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. Aquellos que permiten dicho movimiento reciben el nombre de conductores y aquellos que permiten recibe el nombre de aislantes. Y por último, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, tal y como lo establece la ley de Coulomb, depende del inverso del cuadrado de la distancia que la separa. El segundo concepto básico sería la corriente eléctrica. Se llama corriente eléctrica el flujo de carga eléctrica a través de un material conductor, debido al desplazamiento de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos que componen al conductor. Para transmitirse, la corriente eléctrica requiere de materiales que dispongan de una gran cuota de electrones libres, es decir, ubicados en su última órbita alrededor del núcleo y por lo tanto susceptibles de movilizarse al estar menos fuertemente atraídos por este. La corriente eléctrica, que también es la intensidad, es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un material conductor por unidad de tiempo. Según el sistema internacional, la intensidad se mide normalmente se mide en columbios por segundo, que esto equivale a un amperio. Este amperio es en base
al físico francés André-Marie Ampère. Se dice que la intensidad se puede hallar el voltaje sobre la resistencia. Los tipos de corriente eléctrica pueden ser, según su naturaleza, corriente continua, que es igual una corriente directa. También consiste en un flujo de cargas eléctricas que no cambia su sentido en el tiempo, como por ejemplo unas baterías. Y la corriente alterna es una corriente eléctrica cuyo sentido y dirección varía cíclicamente. Esta corriente se describe matemáticamente por ondas senoidales y en términos energéticos es mucho más eficiente que la corriente continua, razón por la cual reciben nuestros hogares y aquellas empresas. La corriente alterna fue inventada por Nikola Tesla a finales del siglo XIX. El otro concepto es la tensión, o también lo podemos llamar voltaje. Se representa con la letra V, y la tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados a través de un lazo conductor. A través de un lazo conductor, lo que les permite trabajar, como por ejemplo cuando se genera la luz. La tensión se mide en voltios y se conoce por el físico italiano Alessandro Volta, que es el inventor de las pilas domésticas que tenemos en nuestros hogares. La fórmula para calcular el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El cuarto concepto básico que tenemos es la potencia eléctrica, cual se representa con la letra P. La potencia eléctrica es la relación de paso. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad de medida es el vatio. La potencia eléctrica la podremos hallar. Potencia eléctrica es igual a la tensión por la intensidad. Por último sería la pregunta problematizadora. ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? Existe mucha diferencia entre ellos. Normalmente las personas confundimos estos conceptos. El concepto de potencia eléctrica y el concepto de energía eléctrica. La energía eléctrica se mide en vatios hora y resulta de la diferencia de potencial entre dos puntos que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. Y la potencia eléctrica se mide en vatios o watts y es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Comúnmente, estos ejemplos lo podríamos evidenciar muy fácilmente en nuestras casas, ya que nosotros tenemos la energía en base a un operador y este operador nos presta un servicio de energía y nos cobra según el consumo que tengamos en él. La potencia eléctrica la podríamos ver en cada aparato, un aire acondicionado, un abanico, un televisor. Según la placa informativa de cada artículo, así podríamos ver la cantidad de la cantidad de vatios hora que resulta en cada mensualidad o en cada factura que nos llega a nuestras casas. Muchas gracias por la atención prestada. Espero les haya servido los conceptos que evidencié en esta actividad.